Santo, santo, santo. El 3 veces santo es el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tu palabra dice que cuando, Señor, aquellos serafines que tienen 6 alas, que con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 volaban, decían el uno al otro: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y dice que los quiciales de la puerta se estremecían. Oh, bendito Rey. Y ese lugar se llenaba de la gloria de Dios. Y aquí está tu gloria, Señor. Ese lugar está lleno de tu gloria. Pues tus hijos que te alaban, tus hijos que reconocen que tú eres el único Dios, decimos: santo, santo, santo eres tu Señor. Gracias, oh bendito Rey. Señor, en esta mañana bendice a cada uno de tus hijos que han venido, Señor, buscando tu presencia. Lleno, Señor, en su boca de alabanza para ti. Sacrificio de labios, dice tu palabra, es la alabanza. Oh bendito Rey. Fruto de labios que confiesan tu nombre. Confesamos tu nombre. Y empezamos diciendo en alabanza que no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual hay salvación. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y lo reconocemos, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro Dios. Maravilloso Rey. Esperamos tu venida, Señor. Maranata. Cristo viene pronto. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Y aquí estamos, Señor, preparándonos, formando tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para esa venida, para estar contigo, Señor, en las nubes. Gracias, oh bendito Rey. Señor, háblanos en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo que descienda sobre cada uno de tus hijos, llenándolos todo su ser, Señor. Ministranos, Señor, consuélanos, edifícanos, exhórtanos en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que no han podido venir o están en camino, tráelos con bien, Señor. Si hay enfermedad, quizás algún obstáculo que haya impedido venir aquí a este lugar, Señor, ahí donde se encuentren, háblales también, Señor. Pues tú hablas de muchas maneras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Queremos recibir hoy tu palabra. Estamos dispuestos a escucharla, y no solamente a escucharla, sino a ponerla por obra. Porque tú no quieres oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Toma asiento, hermanos, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy el Señor me despertó con una palabra en la cual se basa esta prédica. Así como el Señor pone cada palabra que a veces escuchan ustedes los domingos, solo el Señor me da una palabra. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón y en mi mente era predestinación. Y hoy día vamos a hablar acerca de la predestinación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo desde el 28 vamos a leerlo. 8:28 en adelante. Romanos 8:28. Gloria a Dios. Dice la palabra, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. Amén. Si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Aleluya. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito
¿Son qué? Llamados. Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en esta tierra. No es casualidad que tú estés aquí. Había un propósito de Dios. No es casualidad que quizás estés pasando por un momento de prueba. Hay un propósito de Dios. Porque ha sido ¿qué? Llamado. Todos los que hemos sido llamados, vamos a pasar ciertas pruebas, pero dice aquí la palabra que todas estas cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Así que no te entristezcas por lo que te esté sucediendo. Es para bien. Es para bien. Ahora no lo entendemos. Una vez pasada la prueba lo vamos a entender. Y vamos a decir, gracias Señor por tu prueba. Gracias Señor porque me escogiste sobre todo eso. Y aquí dice la palabra, porque a los que antes conoció, ¿a quiénes? A nosotros. A nosotros nos conoció. Antes nos conoció el Señor. Antes que estuviéramos aquí en esta tierra. A los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ¿para qué nos ha predestinado el Señor? Para que seamos conforme a la imagen de ¿quién? De Jesús. Él nos ha predestinado para que seamos semejantes a Jesús. ¿Te imaginas tú? ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Empezamos diciendo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Ese Jesús resucitado, ese Jesús glorioso. Y así, en semejanza a Él, vamos a ser tú y yo. En semejanza a Jesús. Para eso hemos sido predestinados. Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, y Jesucristo es el primogénito de todo, el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta que está hablando en tiempo pasado el Señor? ¿Aquí hay alguien glorificado ya? Todavía. ¿Cuándo van a ser glorificados? Cuando venga Cristo Jesús. Pero el Señor conoce el final desde el principio. Antes que hicieran los cielos y la tierra y toda su creación, nosotros estamos en la mente de Dios. Tú existías en la mente de Dios. O sea que la predestinación es algo que el Señor ya lo tenía desde antes. ¿Por qué? Porque la omnisciencia de Dios, que conoce todas las cosas, saben quiénes iban a escoger el camino de la verdad y quiénes la iban a rechazar. Hermano, existen dos corrientes, ¿no? Unos que se pierde la salvación y otros que no se pierde la salvación. Hermanos, y esa es la gran discusión entre muchos cristianos. Muchos cristianos están, si pierdo la salvación y si no pierdo la salvación. Calvino decía que no se pierde, que somos salvos una vez recibido a Cristo. Y el otro es no, por su nombre ahorita, que sí se pierde. Bueno, la cosa es esto, que algunos piensan que ya hay gente que viene perdida a esta tierra. Y un ejemplo era Judas, ¿no? Pero Judas, hermano, y como muchos aquellos que están ahora en otro lugar, tuvieron el tiempo para escoger, porque si no, el Señor vulneraría nuestro libre albedrío. Lo que pasa es que Dios sabe quiénes iban a escogerlo y quiénes lo iban a rechazar. Por eso que el propósito de Dios y la predestinación es para aquellos que Él sabía ya desde el comienzo lo que iba a suceder en el final. Hermano, tú has sido predestinado por Dios porque Él ya sabe tu final. Él sabía que tú lo ibas a escoger. Él sabía que tú ibas a reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Por eso hay predestinación para nosotros, para su iglesia, mas no para aquellos que lo rechazaron. O sea, Dios sabe lo que tú vas a escoger, pero no vulnera tu decisión, porque Él deja ese libre albedrío. El Señor sabía que Adán iba a fallar, lo sabía, dejó su libre albedrío. Sabía que Lucifer iba a fallar, a pesar de que lo creó hermoso, sabio y todo, también lo sabía, porque Él sabe el final desde el comienzo. Y la predestinación de Dios es para aquellos que escogieron el bien, que escogieron la luz, que escogieron la vida. Por eso hay propósito con ellos, contigo y conmigo. Y el Señor nos habla en pasado aquí, porque para Él ya existió eso. Él ya existe, Él vive en eternidad, pues. Él no está como nosotros ahorita metidos en el cronos, ¿no? En el tiempo. Acuérdense que el tiempo empieza desde que comienza a existir la creación esta material. Antes no había tiempo. Él vive en la eternidad y por la eternidad. El tiempo es solamente un pequeño espacio, diminuto, hermanos, de la eternidad de Dios. Es como un abrir y cerrar de ojos para Él, este tiempo. Por eso es que Él ya conoce todo. Y conocía que cada uno de nosotros íbamos a tomar una decisión. Por eso que nos dice aquí que no solamente nos predestinó, sino que nos llamó. Ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Y por eso, porque sabía que íbamos a escogerlo, nos llamó. Nos hizo el llamado. Por eso dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son aquellos que ya el Señor sabía quiénes iban a estar con Él. Y nos predestinó, por eso los llamó, y a los que llamó a esto justificó. La sangre de Cristo es la que nos limpió. Es la que nos justificó, porque dice, el alma que pecare, esta que morirá. Así dice la ley. El alma que pecare, esta morirá. Y todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para eso el Señor había predestinado a Jesucristo, para morir y pagar lo que la ley nos decía, que aquel que pecare moriría irreversible y de todas maneras, que iba a morir. Entonces Jesucristo se puso en nuestro lugar como expiación por nuestros pecados, como paga por nuestros pecados. Porque aquí la situación es esta: el alma que pecare, esta morirá. No había otra manera de cómo salvarnos de eso. No es con dinero, no es con ofrendas, no es con pactos, no es como en el antiguo tiempo hacían las indulgencias, que con dinero comprabas tu salvación. Mira qué tal engaño que había. Y ahora, a veces uno piensa, antiguamente, qué tal engaño, cómo podía creer la gente. Ahora en este tiempo siguen haciéndolo de otra manera, más sutil, ¿no? Ya no te dan un documento, sino que tu dinero está comprando, según, entre comillas, tu salvación. No saben que se están perdiendo en una doctrina de demonios. Pero bueno, no había una manera de pagar el pecado de nosotros. Por eso Jesucristo tuvo que mandar a su Hijo. Él mismo, como dijo nuestra hermana, Él mismo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, haciéndose igual a nosotros y humillándose hasta la muerte. El pago por tu pecado y por el mío, el sacrificio de Cristo Jesús. Y así como en su resurrección, nosotros también hemos sido prácticamente levantados a una nueva vida, porque estábamos muertos, ¿no? En nuestros delitos y pecados, una nueva vida. ¿Por qué? Porque éramos predestinados para eso. Porque el Señor sabía que tú ibas a escoger. Judas escogió qué cosa quería hacer. El Señor Jesús lo puso de tesorero y sabía que era ladrón. Y aunque caminó con Cristo Jesús, siguió siendo ladrón, porque Él escogió ser ladrón. Él escogió ser ladrón. Escogió vender
a su Señor por 30 monedas de plata. Su ambición hacía todo eso. Aunque tenía sus motivos. Pero como dicen, el fin no justifica los medios. Él tenía sus motivos, Judas. Él quería activar a Jesús para que de una vez reine. Por eso que él pensó que viniendo ya todos a atacarlo, él iba a rebelarse y decir: yo soy el rey de Israel, yo soy el Mesías. Pero sucedió lo contrario. Por eso que dice que él estaba asustado ya de lo que había hecho. Fue y devolvió la moneda, pero ya estaba hecho. Un hermano me dijo una vez: pero pastor, me dice, pero Judas se arrepintió, ¿acaso no recibió perdón por su pecado? Porque a mí siempre me habían enseñado que él no se había arrepentido, sino que él había tenido remordimiento. Y yo le decía a este hermano: no, hermano. Y leyendo la Biblia dice aquí que se arrepintió de lo que había hecho. ¿Podía el Señor perdonar de ese pecado? Muchos dicen, después de haber tomado esa medida, ¿qué hizo él? Se ahorcó, se suicidó. Aún podríamos entrar en detalles acerca de los suicidios, porque a mí también me enseñaron que una vez que te suicidabas te ibas directo al infierno. Pero déjame decirte que el único pecado imperdonable es que la blasfemia contra el Espíritu Santo, en la cual no hay perdón. El suicidio es un pecado más grave, sí. Es un pecado más que solo Dios lo va a juzgar cuando estemos delante de su presencia. Nosotros, hermanos, que no entendemos la misericordia de Dios, no la comprendemos. Como le digo, muchas veces nosotros hemos recibido conocimiento de nuestros pastores, de estudios bíblicos, pero a veces comenzamos nosotros a hacernos tantas preguntas y solamente a través de la palabra podemos resolverlas, ¿no? Y hay tantas cosas que sucedió. Por ejemplo, ahí la palabra del Señor dijo bien claro. ¿Por qué decimos que nosotros que no fue perdonado? ¿Cómo sabemos que Judas no fue perdonado? Porque Jesús dijo: Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Solo aquel, ¿no? Solo Judas. Solo Judas. O sea, lo dijo el Señor. Entonces, podemos decir que Judas no se salvó, pues. Porque dice: de los que me diste, ninguno se perdió. Está hablando de los 11. Solo aquel hijo de perdición, dijo Jesús. El hijo de perdición. Por Judas lo decía. Ya el Señor sabía qué iba a hacer. Entonces, mira, el Señor sabía hasta que Pilatos lo iba a entregar. El Señor sabía que Herodes también se iba a burlar del Cristo de la gloria. El Señor sabía que muchos judíos lo iban a crucificar. Iban a gritar: crucifíquenlo. Y aquellos que gritaban: crucifíquenlo, hermanos, Dios los perdonó también. Algunos, ¿no? Los que creyeron en su nombre. Aquellos que escogieron creer y que estaban predestinados justamente para ser parte de la iglesia. Acuérdense del sermón que dio Pedro cuando cayó el Pentecostés, el Espíritu Santo. Dijo: ustedes crucificaron al Cristo de la gloria. Pero no se preocupen, ustedes no sabían que Él era el Cristo, porque estaban vedados, tenían una venda. Pero ahora les digo: arrepiéntanse de su pecado y bautícense en el nombre de Jesús. Y muchos se bautizaron. ¿Fueron perdonados? Sí. ¿Estaban predestinados? Sí, porque el Señor sabía desde el principio que ellos, a pesar de que mandaron crucificar a Cristo, se iban a arrepentir, iban a reconocer que el que estaba en la cruz era el Señor. Predestinados. Por eso te digo ahora, hermano, qué privilegio nosotros de haber sido predestinados. El Señor sabía que te hubiera... Predestinado no fue también Sansón. Sansón fue desde antes que naciera, él ya sabía. El Señor le tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Matar filisteos. ¿O no? Era ahí. Y tenía que ser juez sobre Israel. Acuérdense que estaba en el tiempo de los jueces, ¿no? Pero también era acabar con aquellos opresores del pueblo de Dios. Y a pesar de que estaba predestinado, ¿hizo lo correcto o hizo lo incorrecto? Él hizo lo incorrecto, vivió como él quiso.
pero estaba predestinado. ¿Por qué? Porque Dios sabía desde antes de su nacimiento cuál iba a ser el final, que al final se iba a arrepentir. ¿Y se arrepintió? Claro que se arrepintió. Señor, perdóname, le dijo, me arrepiento. Sin ojos ya, le habían sacado los ojos. Él no esperaba que el Señor le pusiera ojos de nuevo. Él dijo, bueno, lo que me mandó a hacer, el propósito al cual yo vine a esta tierra, lo voy a cumplir. Y vino una unción sobre él y le dio nuevamente la fuerza que él tenía. Y se apoyó en los pilares, dice, del templo, y fue a Catá. Cayó sobre todos los que estaban ahí. Ahí estaban haciendo fiesta, pues. Era una fiesta tremenda, había mucha gente. Y el centro de ahí de hazmerreír era Sansón. Ahí sin pelo, cortado el cabello, sin ojos, encadenado, ¿no? Era para burlarse. Pero no sabía que había un propósito. El Señor juntó a muchos ahí para que... Porque la palabra dice que en su muerte mató más filisteos que en toda su vida. Imagínense, se cumplió el propósito. Uno dice, pero se suicidó, está en el infierno. No, se arrepintió y cumplió el propósito al cual fue llamado. ¿Verdad? Entonces, nosotros leemos aquí en Jeremías, capítulo 1, del 4 en adelante, 1:4 de Jeremías. Dice la palabra. Amén, ¿lo tienen? Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿A quién? A Jeremías, ¿verdad? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Miren, ¿qué tal revelación hay aquí en esta palabra? En este versículo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor lo conocía antes que el espermatozoide entrara en el óvulo de esa mujer. Ya lo conocía. O sea, está diciendo que verdaderamente el Señor nos conocía antes que nosotros viniéramos a esta tierra. ¿Por qué? Y antes todavía de la fundación de esta tierra. Porque estábamos en la mente de Dios. Ahora me preguntan ustedes, no les puedo responder cuándo el Señor hizo nuestros espíritus. No sé en qué momento lo hizo. Pero que estábamos en la mente de Dios. Déjame decirte una cosa, que desde que tú estás en la mente de Dios, ya existes. Desde que tú estás en la mente de Dios, ya existes. Solamente falta que el Señor dé la palabra para que sea efectivo lo que ya estaba en el Señor. Porque cuando creó el mundo, la tierra, los cielos, los planetas, las constelaciones y todas las galaxias, todo el universo, ¿existían o no existían en la mente de Dios? Ya existían. Solo faltaba que se hiciera visible a través de su palabra. La palabra era lo que hacía visible, lo que ya existía. Es como un arquitecto, ¿no? Un arquitecto en su mente, él ya vio el edificio. Él ya lo vio. En su mente está el edificio y ya vio cuántos pisos, cómo va a ser todo. Lo único que hace después es plasmarlo en pintura y le dice, hágalo. Con todas las dimensiones y todo. Pero ¿dónde existió eso primero? En su mente. Ya existía. Un artista, antes de crear una obra, él ya la vio. Ustedes han visto a veces en internet esos artistas que comienzan a pintar y uno dice, ¿qué estás pintando? Y solo ve rayas y de repente comienza a tomar forma, ¿no? O algunos lo dibujan así y luego cuando termina y uno dice, ¿qué es eso? El tipo lo voltea y es una cara, ¿no? De una persona, un rostro, algo. Y sino que uno lo miraba al revés. Y él en su mente, hasta al revés lo miraba, lo dibuja, porque existe en su mente. Tú y yo existíamos en la mente de Dios. Solo fue la palabra de Él que hizo para que nosotros ya entremos en este mundo. En este mundo que estamos aquí, un mundo que solo es momentáneo. Porque dice que somos, ¿qué? Peregrinos, extranjeros en esta tierra. ¿Y a dónde vamos a volver? A Dios. De Él salimos, a Él volvemos, ¿no?
Y miren, ahí le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Antes de que naciera ya estaba santificado. O sea que tú y yo, hermano, hemos sido santificados antes que estuviéramos aquí. Somos los santos de Dios. Somos su pueblo santo. ¿Pero cómo el pueblo santo no era Israel? Pues después, como dice la palabra, que el Señor hizo un pueblo, un nuevo pueblo. Y hizo reyes y sacerdotes. Hermano, ¿te das cuenta el privilegio que vamos a tener nosotros? Y miremoslo desde ya, ¿no? Como lo mira Dios, que tenemos ya, ¿no? Porque vivamos el presente. Tú y yo, aunque todavía no somos, porque vivimos por la fe, sabemos lo que vamos a hacer. Dice que nosotros estaremos con Él, hermano, gobernando su creación. Ahora, yo me pregunto, pues, el Señor, hacer un universo tan gigante, que los mismos científicos no saben ni dónde termina, ¿no? Porque ven con esto y miran, y una galaxia, y más allá otra, y allá, y hay galaxias que ni siquiera se descubren porque están mucho más lejos, que la luz no llega todavía hasta acá. Porque acuérdense que lo que vemos nosotros en esas galaxias es la luz que ha viajado millones y millones de años luz hasta llegar a la Tierra. O sea, nosotros cuando vemos el firmamento vemos el pasado, porque es la luz que hace millones de años luz ha existido. ¿Cómo será el que está ahora? No lo sabemos, porque la luz viaja, pues. La que vemos aquí ha pasado millones de años luz hasta llegar aquí a la Tierra. O sea, nosotros estamos viendo el pasado en el universo. Vemos el pasado. Pero el Señor nos va a abrir nuestros ojos verdaderos para ver lo que ya está cuando venga Cristo Jesús. O sea, que, hermano, qué privilegio tan grande. Yo hoy día estaba ahí, Señor, wow, cuánto nos amas. Y gracias, Señor, porque tú ya sabías que te íbamos a escoger. Por eso, hermano, no hay que descartar a nadie. A veces nosotros descartamos, ese tipo no tiene remedio, decimos. Ese tipo no tiene cura, no tiene nada, ya. O sea, él se va al infierno. Muchas veces mandamos al infierno cuando hay gente que está predestinada, pero están pasando un desierto. Están pasando pruebas difíciles. Pero el Señor ya sabe lo que va a escoger, aunque sea al final de su vida. Aunque sea al final de su vida, que diga, Señor, perdóname. Un salvo. Y nosotros juzgándolo. Entonces el Señor es claro y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es fácil juzgar, hermano. Nosotros la lengua lo tenemos para juzgar. Cuando alguien hace algo, y comenzamos ahí a hablar porque nos pica. Es algo así que, acuérdense que el único acusador que está allá arriba en el cielo es Satanás. ¿No? Señor no necesita otro acusador. Basta uno. Satanás está ahí acusando de día y de noche, dice. O sea, todo el tiempo está, mira fulanito, mira lo que hizo, mira lo que está viendo ahí a escondida, mira, ha salido de un hotel, míralo, ¿con quién? Mira, ahí está. Pero el Señor sabe lo que esa persona, a pesar de lo que está haciendo, a pesar de que pueda vivir en pecado, a pesar de que todo el mundo lo juzgó porque, mira, vive en pecado, todavía no se casa, no esto. Al final el Señor sabe que se va a poner en orden. Hay cuánta gente que al final se ha puesto en orden y han dicho, Señor, quiero vivir conforme a como tú quieres que viva. Y se ha puesto, porque el Señor sabía su libre albedrío, lo que iban a escoger, pero el Señor no vulnera tu libre albedrío. No lo vulnera. Él sabe lo que va a escoger. Por eso es que ya el Señor tiene predestinado algo. Por ejemplo, aquel ciego que estaba ahí y le dijeron, Señor, pecó su padre para que naciera ciego. ¿Qué dijo Jesús? No, ni su padre ni él, sino que estaba predestinado para que la gloria de Dios se manifestara en él. Predestinado aquel hombre, y hay gente, por eso nosotros, en nuestra mente humana, en nuestra razón humana, quiere juzgar a Dios. Wow, qué malo es Dios. Lo puso así tantos años mendigando, pidiendo, ciego de nacimiento, para que solamente venga Jesús y le haga el milagro.
Y todo ese tiempo que padeció, ¿por qué Dios permitió eso? Juzgando nosotros a Dios. ¿Se acuerdan de la película que vimos acerca de la cabaña? ¿No? Es un claro ejemplo. Aquellos que lo vieron, era el hombre juzgando a Dios porque su hija había sido violada, su niñita, violada y asesinada. Y era una persona que iba a la iglesia. Su niña alababa a Dios en la iglesia y decía, ¿por qué Dios permitió eso? Muchas veces nosotros nos preguntamos eso a veces. Señor, ¿por qué permitiste ser un hijo de Dios? ¿No dice que tú envías a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra? ¿No has puesto tú un cerco? Y nosotros declaramos, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, en tu nombre pongo un cerco de fuego alrededor de mis hijos, que no les pase nada, líbralos de todo peligro. Y a veces nosotros podemos orar mucho para que libre de peligro, pero a veces suceden las cosas, ¿no? ¿A quién no le han robado a veces? Han venido alguien y les ha robado. Señor, ¿por qué permitiste que me robaran? Si tú sabías cuánto... La vez pasada que me robaron el teléfono, me rompieron la luna del carro y todo. Yo manejando toda la 1 de la mañana. Y yo estaba ahí, Señor, pues si estoy alabando a Dios, te estoy alabando, ¿por qué permitiste que venga un hijo de Satanás y me rompa la luna y me dé mi teléfono? Bueno, en realidad no le dije eso. Le dije, Señor, bueno, el Señor dio, Señor quitó. Señor, sea tu nombre glorificado. Yo sé que tú tienes algo mejor para mí. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que lo que sucede es con un propósito de Dios, pero no es para nuestro mal, sino que es para nuestro bien. Entonces dije, bueno, ya, al comienzo sí, ¿no? Un poco la carne, desgraciado, te llevaste mi teléfono, pero después de dije, Señor, te doy gracias porque nada malo me sucedió, porque no me cortaron, no me dispararon. Gracias, Señor, porque eso es material y yo sé que tú tienes algo mejor, porque es la carne, hermano. Yo me confieso ante ustedes, tenía cólera en ese momento, que si no hubiese agarrado, de repente salía la carne. Ese pastor ahí dándole duro al hombre, la carne. Tenía un momento son segundos, pues, ¿no? Y después le diría, perdóname, hermano, recibe a Cristo, le iba a decir, pero ya le había dado segunda, ¿no? Pero dice, la letra con sangre entra. Pero bueno, hermano, es que es así, es la carne. Todos tenemos momentos, por eso la palabra dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le dé lugar al diablo. O sea, podemos enojar. El Señor sabe que tú y yo nos enojamos a veces. Aunque pocas veces me ven enojado, mire, ¿no? Muy raro ahí, pero también me enojo, hermano. A veces me enojo para adentro, ¿verdad? Respiro ahí. Como decía una persona que para poder bajar eso se pone a contar arroz. Tiraba arroz y a contar para que se baje todo eso. Hermano, bueno, cuando estés enojado, tira arroz en la mesa y cuenta. De repente viene tu hijo y te pone en la mesa a volver a contar. No se preocupe. Señor, te dé paz, ¿no? Porque ha sido predestinado. Ha sido escogido por Dios. Jeremías lo fue. Otro escogido por Dios, ¿se acuerdan de Gedeón? Viene el ángel de Jehová y le dice, varón fuerte y esforzado. Fuerte y esforzado. Yo estaba escondiendo ahí lo que había cosechado para que no se lo lleven los saqueadores, ¿no? Dice, yo no soy el menor de toda mi familia, le dice. ¿Dónde estabas tú? Y le comenzó a reclamar, ¿no? Al ángel. ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está que nos liberó de Egipto con brazo fuerte? Y mira, aquí estamos nosotros. ¿Pero por qué estaban? Porque habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, ellos mismos abrieron puertas. Pero de repente vino el Señor y escogió al más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado. Ya el Señor había visto en Gedeón lo que iba a hacer con él. Y que lo iba a hacer. Porque Gedeón lo primero que hizo, ¿qué fue? Agarró y se subió y tumbó a los Baales que estaban. ¿Se acuerdan que le contamos, no? Los Baales, que significan señores, ¿no? Que adoraban ellos. Los tumbó la imagen de acera, todo, tiró todo. Tanto así que lo llamaron a Gedeón Jerobal, ¿no? Le dijeron porque él había tumbado a los Baales, lo había tumbado. Entonces, y dijeron, ¿no? ¿Quién fue? Decía, amaneció y estaban rotos todas las imágenes. ¿Quién tumbó? Decía, el Gedeón ha sido, decía.
¿no? Al papá le estaba diciendo, tu hijo, mira lo que ha hecho. Y el papá decía, bueno, le dijo, ¿por qué no? Si él es Dios, ¿por qué no se defendió, pues? ¿Por qué no permitió? ¿Por qué permitió que lo tumbaran y lo rompieran a esa imagen? Si es Dios al que están adorando, pues lo hubiese castigado, lo hubiese destruido a mi hijo. Pero no es Dios, pues. No pudo hacer nada, por eso está todo destruido. Así que convirtámonos y busquemos a Dios. Y agarró un ejército tremendo. Y ustedes saben lo que el Señor había escogido, predestinado también a 300 que iban a pelear con él. Después de una multitud le dijo, comenzaron la purga. Primero le dice, aquellos que tengan miedo son libres de irse. Y todo el mundo agarró, se miraban unos a otros y dijo, sí tengo miedo. Decía, se fue uno al otro y quedaron unos cuantos. Y aún así el Señor dijo, no, todavía son muchos, dijo. Porque yo he predestinado a un número. Cuando llévalos ahí a que tomen agua, aquellos que lleven su mano de agua hacia la boca, escoge, y aquellos que se tiren del suelo y tomen así como perro lamiendo el agua, tú vas a escoger de aquellos 300. Y escogió los 300 predestinados. Pero él no sabía quiénes iban a ir con él. Y con 300 hombres echaron fuera a todo el enemigo. Y déjame decirte que ni siquiera pelearon. No pelearon, porque dice que había infundido Dios miedo a los enemigos, de que el Señor estaba con Gedeón. Dios está con Gedeón. El brazo, la espada de Gedeón, decían, es tremenda. Nos puede matar entre uno. Y habían soñado, mira, Dios había mandado sueños a ellos. Estaban los enemigos y de repente se despertaron en la noche. Oye, tenía un sueño. He soñado que venía un pan gigante, una estonor gigante que rodaba con fuego. Y venía el Gedeón con todos sus hombres y nos mataba, decía. Y en eso Gedeón, Dios había puesto que hiciera teas, ¿no? O sea, ¿cómo? Cántaros, y adentro de los cántaros había unas lámparas de fuego, ¿no? Unas teas, ¿no? De fuego. Y estaban antorchas, pero cubiertas. Y de un momento a otro, ¡plum!, rompieron esto y en el horizonte se vio pues así. Y luego, Gedeón, y salieron corriendo y dejaron todo. Gedeón solamente fue y recogió todo lo que habían dejado. No peleó. Por eso es que el Señor nos hace más que vencedores. Más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos predestinados para ser más que vencedores. Tú y yo no vas a pelear batalla, hermano. El que pelea la batalla es el Señor. ¿Por qué? Porque ha sido predestinado para eso. Ha sido predestinado para eso. El Señor predestinó al rey David. Desde antes de la fundación del mundo ya sabía quién iba a ser David. A pesar de que había nacido en pecado. Porque la mamá de David no era la misma mamá de los demás hermanos. Había sido engendrado en pecado, dice. ¿O no? Había sido engendrado en pecado. ¿Por qué creen que lo tenían a David ahí cuidando las ovejas? ¿No tienes más hijos? Le dijeron a Isaí. Dijo, tengo uno que está ahí cuidando. Llámalo, dice, porque no me iré hasta que no venga. Y lo hicieron llamar a David. Y él era el escogido a ser futuro rey. Y lo ungieron con cuerno. Al otro lo ungieron a Saúl con una, ¿cómo le dicen? Como con un cuerno pequeño, ¿no? Lo ungieron. En cambio a David lo ungieron con cuerno. ¿Por qué? Acuérdense que en la batalla hacían sonar, ¿no? El cuerno. ¡Ay! Guerrero, David. Un guerrero. Lo ungieron con cuerno. ¿Y sabía el Señor que iba a pecar David? Sabía que iba a estar con Betsabé, sabía que iba a mirar por la ventana y verla desnuda ahí bañándose, sabía que iba a decir una palabra calato. ¿Y sabes qué no lo digo? Porque la gente se ríe, los peruanos son los únicos que dicen calato. Desnuda, porque mi hermano entienda, ¿no? Que ya sabe cuando dicen calato. Está desnuda, pues, calata ya. Y la vio David y se enamoró de ella a pesar de que tenía marido. ¿Qué hizo David? Sabía Dios que iba a mandarlo de carne de cañón a Usías, ¿no? Urías.
a Urías lo mandaba de carne en cañón al frente para que muriera y quedara el campo libre para estar con él. No, lo sabía. Sabía que se iba a arrepentir. Dios sabía que se iba a arrepentir. Todo eso sabía el Señor. Pero estaba predestinado David. El Señor sabía que ibas a pecar, hermano. Miremos para atrás nuestros pecados que hemos tenido. Miremos para atrás, aunque ya el Señor los borró de su mente, pero nosotros ahí sabemos y estamos agradecidos porque Dios nos ha perdonado. Miramos hacia atrás y decimos, wow, qué maravilloso mi Dios, que a pesar de que yo era así, el Señor puso su mirada en mí. Salmo 57. Salmo 57, ahora vamos al Salmo 57, gloria a Dios. El Señor está hablando ahí, el Señor está hablando. Gloria a Dios. ¿En qué versículo? En el primero. Del primero. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Wow, hermano, el Señor ha enviado su misericordia en cada uno de nosotros. ¿La envió o no la envió? A través de Jesucristo, perdón de pecados, a pesar de lo que habíamos hecho. Imagínense, miren lo que dice el Salmo 139, ya que estamos en los Salmos. 139:1 en adelante, miren lo que dice, para ver justamente esto de la predestinación. Dice 139:1 del Salmo, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿El Señor te conoce o no te conoce? Y te examinó, hermano. El Señor te ha pasado ahí un scan. Él sabe cómo eres. Dice aquí: me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. El Señor sabe hasta cómo te levantas, con el pelo bien peinado o así. Él sabe cómo te sientas, y con la pierna cruzada, abierta, todo sabe. Él lo sabe todo. Dice ahí, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo lo que tú estabas pensando. Imagínate, el Señor lo sabe. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. O sea que el Señor sabe todo de ti. Desde que antes que los hicieras, ya lo sabe. Él sabe cuando vas a responder sí o cuando vas a responder no. Él sabe si te gusta la Coca-Cola o la Pepsi. Él lo sabe. ¿Sí? Él sabe todo, hermanos. Sabe todo antes de que sucediera. Él ya lo sabe. Dice ahí: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow. Ni siquiera lo has dicho y el Señor sabe lo que vas a decir. Por eso te digo, Él sabía cuando tú ibas a escoger a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Antes que dijera y que confesara la oración de fe que todo el mundo hemos hecho, Él ya lo sabía. Por eso ha sido predestinado. Por eso ha sido predestinado. Detrás y delante me rodeaste, dice, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿Quién puede comprender, hermano, los pensamientos de Dios? Nadie. Había un hombre que pensaba que sabía lo que pensaba Dios. Se llamaba Job. ¿No? Al final se dio cuenta que no sabía nada. Como tú y yo, hermano, no sabemos nada. El que se jacte diciendo yo lo sé todo es mentiroso. La palabra de Dios dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. Porque solo en parte conocemos. Mira que hasta los científicos dicen que nosotros no usamos el 100% de nuestro cerebro, sino que creo que es el 10 y eso, es el 10% que usamos. Y el 90% para qué el Señor lo hizo. Tranquilo. El Señor sabe por qué hace las cosas. ¿No? Quizás no con este cuerpo,
sino como el que ya va a estar preparado. Porque es como un USB, pues, ¿no? Que tiene mucha memoria. Hay unas que pueden tener 64 gigas, 100 gigas. Y nosotros solo usamos ni siquiera 1 giga a veces. Ustedes tienen a veces memorias ahí, que hay espacio libre ahí. Yo tengo a veces mi teléfono, yo me compré una de 32, no sé para qué compré 32, ni siquiera uso 3. Con las justas. O sea, tengo un montón, así también. El Señor nos ha hecho con una capacidad que ni siquiera nosotros entendemos todavía. Solo estamos usando una parte de ello. Espérense cuando venga Cristo Jesús, que vamos a usar el 100%, porque vamos a ser semejantes como Él. Ahí vamos a brillar, ¿no? Ahorita se rompen la cabeza ahí queriendo ver qué partes del cerebro pueden usar para la telequinesis y mover las cosas. Eso es demoníaco, hermano. Eso es que estés moviendo cosas con la mente. ¿Tú crees que tú lo estás haciendo? No, son los demonios que están moviendo las cosas ahí. Y te hace creer que es tu mente. Eso has escuchado de la telequinesis, ¿no? Y que mucho en Rusia hacían investigaciones en el tiempo de la Guerra Fría. Había mucho de investigaciones. Hasta Hitler, ¿no? Mucho le gustaba el ocultismo. Pero no saben que el ocultismo es manejado por Satanás para hacer creer a nosotros que podemos muchas cosas. Así que pobres que están así, pero no habían sido predestinados, pues. No habían sido predestinados. Y dice en el versículo 13, el 139:13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, decía David. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Wow, ¿cómo que fue en la tierra que fue formado? O sea, son cosas que él no entiende, ni siquiera David lo entiende. Y dice ahí: mi embrión vieron tus ojos. Como un embrión vieron los ojos de Dios. Y todavía no han sido formados, todavía apenas se está formando, ¿no? El embrión recién está formando para que pueda estar, o sea, espiritualmente él ya estaba viendo a Dios. David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermano, miren que ya todo está escrito. Para Dios todo está escrito. Todo está escrito, no hay nada nuevo para Dios. No es que, a ver, Señor piensa que voy para la derecha, le voy a hacer así y me voy como al fútbol, ¿no? Que bum, bum, para engañar al arquero. Señor sabe que tú le vas a hacer como que vas a ir a un lado y para el otro. Él lo sabe. Tanto así lo sabe, que vamos a ver nosotros, porque ya la iglesia estará con el Señor, ese gran trono blanco. Nosotros no vamos a estar haciendo fila, hermano, porque tú ya vas a estar ya glorificado, ¿no? Y vamos a ver la justicia. Toda la creación va a ver la justicia que Dios va a impartir. Porque dice que el mar entregará a sus muertos. Grandes y pequeños estarán enfrente a ese gran trono. Dios como juez. Y se abrirán los libros. Y el libro de la vida. Hermano, o sea que todo está escrito. Esos libros que se han abierto, el Señor ya los tiene escritos. Él sabe todo lo que tú vas a hacer. ¿Para qué? Para que luego cuando estén siendo juzgados no digan: pero Señor, tú no me avisaste, Señor, yo no sabía. Mira, hasta por las personas que aquellos que nunca se les predicó acerca de Jesús, que no tuvieron la oportunidad de saber, van a ser juzgados. No, porque uno dirá: pero Señor, ¿y qué de los incas? ¿Y qué de aquellos que nunca conocieron pues a Cristo? No tuvieron la oportunidad de saber de que había salvación y todo eso. Serán juzgados de acuerdo a la misericordia de Dios. Porque juzgará de acuerdo a sus conciencias. Cada quien va a saber si es verdaderamente ¿cómo se dice? Digno
de ser perdonado y quién va a ser indigno. En realidad todos sabemos que todos somos indignos, pero aquellos que no conocieron al Señor van a ser juzgados también por ello. Ahí estarán grandes y pequeños todos. Los libros, mira, por algo el Señor, es que esto tiene que verlo de esta manera. Ahí no vamos a estar nosotros, la iglesia, siendo juzgados, no vamos a estar mirando. Pero si dice la palabra ahí que serán abiertos los libros y va a ser abierto el libro de la vida, es porque algunos ahí, sus nombres estarán escritos. O sea, porque si no abrirían, pues solamente serán abiertos los libros. Pero ¿para qué va a abrir el libro de la vida? ¿Para saber que no estaban escritos ahí? No, porque la misericordia de Dios va a alcanzar a algunos ahí. Eso van a ser como los escapados por fuego, ¿no? Ahí oliendo a quemados, pero salieron del incendio, ¿no? Así, claro, escapados como por fuego. Solo la misericordia de Dios. Por eso que Él lo sabe todo lo sabe. Gloria a Dios. Dice en Efesios capítulo 1, gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén, gloria a Dios. Está fácil de entender, ¿verdad? Sí. Aleluya. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que tú y yo, hermanos, mira, pues esa es la predestinación. Tú y yo ya estamos bendecidos. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya está bendecido allá. Aleluya. Todavía no estamos allá, pero ya está bendecido porque el Señor ya lo ve. Él ya lo vio. Él ya vio en los lugares celestiales. O tú has entrado al lugar celestial ya. Todavía. Nosotros solamente tenemos los chispazos aquí del Espíritu Santo que nos llenan. Pero aquí dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. O sea que más bendición. Por eso los ángeles, hermanos, miran al hombre diciendo: wow, qué bendecidos son estos. Que el Señor tiene misericordia. Y su misericordia es tan grande que los va a poner en un lugar de privilegio. Tú y yo, hermanos. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, y aquí viene, en Él, antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esa es la predestinación, hermanos. Ya nos había escogido ya. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo va a ser posible eso? Por tus obras no va a ser, sino por su misericordia de Dios. Amén. Porque por obras nadie se salva. Las obras son fruto de que Dios está en ti. Por eso que vas a hacer obras de acuerdo al Espíritu, ¿no? Son las obras, son el fruto del Espíritu, son las obras. Dice: santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, y aquí Él lo está confirmando, para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que porque le dio la gana a Dios, así decir, por su voluntad, porque le dio la gana. ¿Qué ángel le va a venir a reclamar? Oye, ¿por qué no perdonaste a los ángeles que pecaron? Porque no me dio la gana. A mí me da la gana con ellos. Es así. Es el que Dios, como dice, no es el que corre, ni el que grita, ni el que salta, ni es el que Dios tiene misericordia. No, pero es que yo quiero que Dios me escoja a mí, porque yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero. No es porque tú quieras, pues. Es porque el Señor tenga misericordia. Y gloria a Dios que no te haga apóstol, porque si no te vas a volver soberbio por allá. Ya el Señor ya los puso ya. Ya los puso. Claro, el Señor ya puso los apóstoles. Ellos fueron los que pusieron el fundamento. No, perdón, la piedra angular es Cristo. Pero dice, está
con el fundamento de los apóstoles. Nosotros nos guiamos la verdad de Dios a través de lo que se ha plasmado aquí. ¿A través de quién? De los apóstoles. A ellos les fue dado todo esto. ¿Cómo es que sabemos ahora de Cristo y todo? A través de sus apóstoles. Y lo demás, encima de eso, nosotros vamos a poner ¿qué cosa? Dice oro, piedras preciosas, heno y hojarasca, ¿no? Encima de, primero Cristo aquí, el fundamento de los apóstoles, y nosotros vamos a poner encima, o vamos a poner oro, o piedras preciosas, o heno o hojarasca. Y todo eso será probado por fuego. Ya todos sabemos que el heno y la hojarasca se va a quemar, pero rapidito. O sea, esas obras que nosotros hemos puesto ahí no van a valer nada, el fuego las quemará. Pero aquellos que pusieron oro y piedras preciosas aguantan el fuego de Dios. Esa es la recompensa que el Señor nos va a dar. Hay recompensa, hermano, si pones oro y piedras preciosas. No es el oro que voy a sacar aquí, Señor, te doy mi oro. No, es aquel fruto. El fruto que el Espíritu Santo ha puesto en ti, que tú lo puedas poner ahí. Para el Señor eso es oro, es más preciado. El Señor ve algo más preciado. El Señor ve más preciado cuando tú le das de comer al hambriento. Eso vale más para el Señor que 1000 que vengas y comiences a ofrendar, que yo doy, que esto. El darle de comer a un hambriento. El tener misericordia de alguien. El de perdonar a alguien que te hizo mal. El de no guardar una raíz de amargura en tu corazón. Eso tiene más valor para el Señor. Que así como en el tiempo de Jesús, que estaba parado el Señor Jesús mirando a la gente cómo daban las ofrendas. Y la gente venía y le dijo, ustedes dan de lo que les sobra. Pero esta viuda ha dado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pero la viuda pues, tenía 2 moneditas, no es mucho pues. Pero era todo lo que tenía. A ver, dar tú todo lo que tienes. El Señor no está pidiendo eso tampoco. O sea que no como las doctrinas que ahora da, Señor, para su obra. No, está dándole al que está enfrente ahí para que tenga mejor cargo. No se preocupen eso. O sea, ustedes tienen que ver, y si uno da, dice como la palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama que adora alegre. Amén. O sea, en este tiempo nosotros no estamos guiados ya por la ley, pues. El Señor ya cumplió la ley. Para que la ley no venga a nosotros a reclamarnos nada. ¿No? El Señor ya cumplió la ley. Lo que el Señor quiere ahora en este tiempo es cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo es tu corazón? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe porque ya te predestinó. Él sabe tu final. Él sabe cuando eres una persona generosa. Y no solamente aquí, en esto, es con los demás. Pero, pastor, no tengo plata para darle. Mira, solo darle tu hombro para apoyarse, para que pueda una persona hablar y soltar todo aquello que tiene. Eso también tiene valor para Dios. Prestar oídos. No que te hable y que tú estés ahí como en los Simpsons, ¿no? ¿Has visto que le habla la letra y hay un mono ahí? O sea, que le habla y ni siquiera sabe lo que le está diciendo. No, es escuchar atentamente a aquella persona que está pasando y tratar de darle una palabra que la levante, una palabra que le dé fuerza. No palabra humana, sino palabra de Dios. Siempre cuando alguien me escribe y de esto, yo les pongo palabra. No le pongo lo que pienso, porque puedo estar errado. La mejor manera de responderle a alguien es agarrar un versículo. En ese momento comienzo, Señor, dame algo. Y pum, le pongo palabra nada más. Ya que el Espíritu le hable a través de esa palabra. Porque nosotros para hablar, hermano, podemos pasar horas y podemos decir, sí, yo pienso, y la gente la jala así, no, yo pienso que tú puedes hacer esto. Hermano, no. Hablemos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, permanece ¿para qué? Para siempre. Es su palabra que permanece para siempre. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Mira, ¿para qué has sido predestinado tú y yo? Acá está la respuesta ya de la predestinación. ¿Para qué esto ha sido predestinado? Para alabanza de la gloria de su gracia.
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú has sido predestinado para alabanza de la gloria. Hermano, allá arriba, ¿qué vamos a estar haciendo? Alabando a Dios. Un nuevo canto, dice que habrá ahí en el cielo. Un canto que ninguno en el cielo va a conocer. El Señor pondrá un nuevo canto y todos van a saber la letra. No, nada que, a ver, dame la letra para aprenderla. No, es algo que va a nacer del Espíritu ahí. Hermano, ¿y para qué es esta alabanza? Para la gracia, dice, alabanza de la gloria de su gracia, porque solo nosotros hemos recibido esa gracia y misericordia de parte de Dios, ¿no? O misericordiosa, pero no, que nosotros no la merecíamos, no merecíamos el perdón. Por eso, hermano, es más agradecido. ¿Quién? Jesús dijo un ejemplo, ¿no? Dice, cuando a uno le es perdonado más que al otro. A uno le perdonó una deuda, dice, de 50, al otro le perdonó una deuda de 10,000. ¿Quién estará más agradecido? Dijeron, pues al que se le perdonó más. Por eso, al que más se le perdona, más ama. Hermano, ¿por qué amas tú a Dios? Porque te ha perdonado mucho. Porque te ha perdonado mucho. El que diga, no, me perdonó poquito, pues yo no era tan malo. No, hermano, todos estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Porque sí, pues, a veces uno piensa y dice, claro, que yo no era como el hermano, pues ese hermano es terrible. Hermano, quizás no eras así, pero otras cosas tenías también de mal. No nos pongamos a equipararnos quién era más pecador que otro, porque todos éramos pecadores. Es más, veníamos con el pecado de nuestro padre Adán. Todos veníamos con el pecado ya. O sea que no hay que ya venías en pecado. Tanto así es el pecado de nosotros que ya estaba impreso en nuestra carne, en nuestra ADN, ¿no? El pecado. Por eso, para que venga Jesús sin relación con el pecado, no podía nacer de José, pues. Tuvo que poner el Señor ahí su mano para que naciera sin pecado. Sin pecado. Ustedes saben que el sexo lo determina el hombre o la mujer. El hombre, ¿no? Hay el cromosoma X y el Y, ¿no? Cuando se juntan dos XX es mujer. Cuando se pone un X y un Y es hombre. El Señor puso ahí su Y, su ADN, para que naciera ese varón, a Jesús, sin relación con el pecado, porque nuestra transmisión del pecado es ¿de quién? De parte del hombre, de nuestro padre Adán. O sea, ese cromosoma Y venía fallado ya venía con pecado. El Señor puso su Y en cada uno de nosotros, en Jesús, para que naciera sin relación a ese pecado. ¿Se dan cuenta que hasta en lo natural el Señor ya lo había puesto ahí? Él puso ahí esto. Lo único que hizo fue que puso el X de María para que naciera el varón y pudiera, porque tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. Tenía que nacer de una mujer, tenía que salir un hombre. Para que naciera ese hombre tenía que tener el XY. Ahí está la mano de Dios sin relación con el pecado, para que sea el sacrificio perfecto. Gloria a Dios, para alabanza de la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Y para terminar, aleluya, gloria a Dios. Aquí mismo en Efesios capítulo 3 dice: desde el versículo 7, 3:7, miren lo que dice aquí la palabra. Amén. Efesios 3:7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. No está hablando Pablo. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se consideraba Pablo, miren, la humildad. Yo que soy menos, porque él reconocía que él había perseguido a la iglesia, pues. Había matado a cuantos cristianos. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de Dios, o sea, de la gracia de Dios, por ese regalo que el Señor le ha hecho. Me ha sido dado
según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, esa riqueza que nadie puede ni siquiera visualizarlas. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, ya había la dispensación. ¿Cuál es la dispensación? De la gracia de Dios. Ustedes saben que hay dispensaciones, ¿no? Esta última dispensación de parte de Dios ha sido su gracia, ¿no? Aquí, con nosotros. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo? O sea que la iglesia, miren, la iglesia está dando a conocer arriba la voluntad de Dios. Porque acuérdense que ellos ni siquiera sabían. Los ángeles no sabían el plan de Dios. No lo sabían. Era solo en la mente de Dios estaba todo esto. Por eso dice aquí, Pablo tuvo ese privilegio de anunciar el evangelio a los gentiles. Ni siquiera sabían que iba a ser anuncio. Solo miraban al pueblo de Dios nada más, no miraban al resto del mundo. Porque aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que nosotros, lo que estamos haciendo acá, ellos están conociendo el plan de Dios que tenía. Conforme, dice el versículo 11, aquí viene, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese propósito. Si hubiesen sabido que Él era el Cristo, que esto no lo hubiesen matado. Pues. No lo hubiesen matado. Porque haciendo eso, lo que hicieron fue solamente que muchos lograran salvación. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestras glorias. Mi mamá llamándome. Santo, me olvidé, disculpe, me olvidé. Recién está llegando, recién está llegando. Para mí, por no haber bajado el volumen. Ok, entonces dice ahí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea que ya había un plan, existía un plan que no lo conocían ni las potestades ni los principados, ni el diablo mismo pues, lo sabía. Él no sabía, él no lo sabía. Él decía, sabían que Él era el Hijo de Dios, pero no sabían el propósito para el que había venido. Era vedado por Dios. Y la iglesia ahora está dando a conocer eso, a esos principados y esas potestades. No lo sabían ni los ángeles del cielo, ni los otros ángeles caídos. No lo sabía nadie. Como no sabe nadie cuándo va a venir Jesús, ni los ángeles de Dios, ni aún el Hijo. Dijo, pero pastor, pero como que el Hijo no era Dios. No, en la situación de Hijo, porque acuérdense que Él dejó la gloria, como a qué cosa aferrarse, ¿no? Él dejó toda su gloria. Él cuando estaba aquí estaba como hombre, no estaba como Dios, sino que Dios le daba el poder para hacer las cosas que Él hacía. Porque si no, era Dios pues caminando así como Dios. No, Él tenía que ser como hombre. Para el sacrificio perfecto, para el perdón y expiación del pecado, tenía que venir como hombre. Como hombre sufrió, como hombre lloró, como hombre tuvo hambre, como hablamos el día viernes, ¿no? En el estudio. Como hombre padeció como hombre. Y no estaba como Dios. Aunque por dentro tenía el Espíritu de Dios. Pero por fuera era un hombre que tenía que padecer. Que lloró cuando Lázaro estaba muerto también, ¿no? Se afligió cuando vio a mucha gente ahí que estaban
dispersas como sin pastor. Muchos, dice, que en la mies es mucha, mas los obreros son pocos, decía, ¿no? Y el Señor buscaba obreros. Y tú y yo somos obreros de Dios. Trabajamos para el Señor. No, pero el obrero es el que está parado aquí. No, tú también eres obrero del Señor. Porque te ha sido encomendado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De predicarlo. A través de, no sea solamente de palabras, sino que vean el fruto en cada uno de nosotros. Que digan, wow, ese es cristiano. Mira, a nosotros nos huelen, hermano. Nos huelen ya. ¿Sabes qué? Tenemos un olor espiritual. Un olor espiritual. No me he bañado, dice. Un olor espiritual ahí en nosotros. Miren que en el Antiguo Testamento los sacerdotes los reconocían porque ellos olían a sacerdote. ¿Cómo que olían a sacerdote? Porque ellos echaban el aceite de la unción. Todo sacerdote eran los únicos que podían echarse ese aceite de la unción. Y olían a eso, ¿no? Olían al aceite de la unción. Entonces la gente sabía, por más que no estuvieran con sus ropas sacerdotales, sabían que era de la tribu de Leví. Solo la tribu de Leví podían usarlo, el aceite de la unción. Entonces olían a eso. Ahora nosotros, que hemos sido reyes y sacerdotes para Cristo, nosotros olemos a ese, ya no el aceite, sino que es al Espíritu Santo de Dios. Es el verdadero óleo fragante. Es eso. Por eso los demonios saben quién eres tú. Saben quién es Cristo. Saben quién es. Y saben quién eres tú. Como le dijeron a Pablo. A Jesús conocemos y a Pablo también. Pero tú quién eres. No olían a Jesús. Tú y yo olemos a Jesús, hermanos. El aroma de Jesús está en nosotros. Porque Él está en ti. ¿Se dan cuenta? Qué privilegio tan grande tenemos. Hasta perfume el Señor nos ha dado a nosotros. Y a veces no lo sabemos. Pero mucha gente te ve y dice, oye, tú tienes algo especial, me dice. Algo, cuando hablas, no sé, como que me das paz. Tus palabras no son como las otras, no, es que yo soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero para eso tenemos que dar fruto de eso. Porque un cristiano, hermano, que está ya pecuñado, sí, hablando así, qué horrible, hermano. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. No, sí, de verdad. Porque un cristiano ya no puede estar hablando como el mundo, pues. No, que yo soy así, y P, dicen algunos, ¿no? O sea, no, cambiemos nuestra manera de hablar. Tenemos que hablar como con propiedad y cosas que edifiquen, ¿no? Porque si no, nadie va a creer en ti, pues. Este cristiano dice, está peor que yo, dice alguno, ¿no? Claro, tenemos que dar fruto de eso y tenemos que oler a Jesús. Oler a Jesús, porque somos a imagen y semejanza. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Así que, hermanos, mira, si está pasando un problema, dificultad, tranquilo. Todas las cosas le ayudan a bien a los hijos que aman a Dios. Y estos son conforme a su llamado. Tú y yo hemos sido llamados, predestinados, justificados, redimidos, y vamos a ser glorificados. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por ese privilegio tan grande, Señor, de haber sido escogido por ti desde antes de la fundación del mundo, predestinado, Señor, para este tiempo, para hacer tu voluntad. Oh, bendito Rey. Y sabemos que las pruebas que estén pasando en nuestras vidas, Señor, no son nada comparable con la gloria venidera, Señor, en la cual tú nos has prometido estar con nosotros por la eternidad. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande, por haber sido adoptados, Señor, como hijos tuyos, por haber sido concebidos, Señor, en tu mente. Oh, bendito Rey. Ayúdanos, oh bendito Dios, a cumplir el propósito tuyo. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer las cosas correctas. Danos fortaleza en los tiempos de debilidad, oh bendito Rey. Necesitamos fortaleza tuya para soportar toda prueba, Señor.
Pon palabra en nuestros labios para poder llevarla a aquellos que necesitan. Poder, Señor, hacer lo que tú nos has encomendado. Tu palabra nos dice, Señor, que tú pones el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad. Y tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias, oh bendito Rey. Suple, Señor, toda necesidad en el nombre de Jesús. De cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí. De aquellos que nos están escuchando a través de los medios sociales, Señor. En el nombre de Jesús sean bendecidos. Y que tomen una decisión. Porque esa decisión es la que va a primar en su vida. El de escogerte a ti, Señor. El decir que tú eres el Señor. El de recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. El que por medio de ti recibimos perdón de pecados a través de tu sangre preciosa. Gracias, oh bendito Dios, por tan grande privilegio, por tan grande regalo, Señor. Y Señor, esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Señor. Y que vengan muchos, Señor, a tus pies. Nuestra familia, Señor, que aún no se han convertido. Tócalos, Señor, tócalos. En el nombre de Jesús te pedimos por sus almas. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, natural y espiritualmente, para que conozcan quién eres tú, Señor. Un Dios bueno, maravilloso, lleno de amor, pero también que nos da disciplina. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque hoy has vertido sobre nosotros palabra de la buena. En realidad toda tu palabra es buena, pero hoy ha sido una palabra especialmente buena, ¿no? Y quedamos con el que podamos nosotros en medio de la tribulación y de la prueba mirar más lejos y saber que hemos sido predestinados a partir con Cristo el día que Él venga. Entonces todo lo que pueda pasar aquí no tiene un valor. Todo lo que hay en este mundo no tiene valor alguno si pensamos que llegará Cristo y partiremos con Él, porque a eso hemos sido predestinados. Y me gustaría comentarles, darles un testimonio el día de hoy, porque tiene relación a lo que el Señor hoy nos habló, ¿no? Y justamente en esta mañana yo le comentaba al Señor y le decía, Señor, cuando empecé a conocerte y estaba dentro de la Iglesia Católica, el anhelo de mi corazón, el Espíritu de Dios me movía a pensar y a sentir que quería parecerme a Él. Y yo le decía, Señor, yo quiero parecerme a ti, yo quiero hacer como tú haces, ¿no? Ese era el anhelo que yo sentía en ese tiempo, pero para la Iglesia Católica, que tienen otra visión, era un sacrilegio, ¿no? Un sacrilegio siquiera imaginarse que pudiera uno parecerse a Dios. Y yo le decía, Señor, cuida de mis ojos, que mis ojos den una mirada tierna, que mi voz, Señor, sea una voz agradable, que mi boca sirva para bendecir y no para maldecir, ¿no? Que mi caminar sea similar al tuyo. Y guárdame, Señor, guarda mi corazón, porque en verdad el corazón del hombre tiene corrupción, pero tú, Señor, que eres bueno, pues nos influencias por medio del Espíritu de Dios y haces el cambio en nuestra vida, ¿no? Dice tu palabra que tú pones en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad, ¿no? Y este pueblo que se reúne en este lugar, Señor, tiene ese anhelo de hacer tu voluntad, ¿no? De querer hacer conforme tú nos pides. Señor, esta palabra, me gustaría repasar esta palabra en Efesios 4. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí nosotros somos movidos al amor y a hacer las cosas
no porque se nos obliga, sino porque nace en nuestro corazón, ¿no? Siempre tenemos el anhelo, venimos acá a cantar, a adorar, a alabar al Padre, al Espíritu de Dios, a Jesús, porque nos gozamos en Él, porque lo amamos, ¿no? Lo amamos tremendamente, ¿no? Y bueno, ahora también queremos seguir en ese sentir de adoración, de sentir de agradarlo a Él, de sentir de ser obediente a su palabra. También estudiábamos el viernes, ¿no?, la palabra del Señor, y decíamos que lo primero es creer que Él existe, ¿no? Y al saber que Él existe y que Él está con nosotros y está con nosotros en todo tiempo, nuestro actuar debe ser en obediencia a lo que Él nos pide, de hacer lo correcto y dejar de lado lo que no corresponde. Entonces, en esta mañana nosotros también queremos, según tu palabra, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas ante el altar, porque sabemos, Señor, que esta es obediencia a ti, y no por obligación, porque hemos aprendido que a ti te agrada el de adorar a Él. Pues pasamos trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por todo lo que nos provee, por todo lo que nos da, tanto en lo natural como en lo espiritual. A cada quien le da según lo que necesite. Entonces nosotros nos gozamos pues de querer vivir según la voluntad de Dios, de querer movernos de acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? La influencia del Espíritu Santo. Y en todo tiempo nosotros solicitamos pues que Él nos guíe. Te damos gracias, Señor, y damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Especialmente en esta mañana quiero dar la gloria al Espíritu Santo, por el que es el que nos conmueve, es el que nos da la palabra, es el que nos guía en este tiempo para nosotros. Él es el ayudador. Pues te damos la gloria. Grandemente a ti sea el Espíritu de Dios. Amén. No,